Queridos amigos, hemos hablado que ETA la encabezaba el monarca, porque en España se necesitaba eliminar aquellos elementos que quedaban del régimen franquista, coroneles, militares sobre todo, que en algún momento pudieran ponerse de acuerdo, conspirar contra el rey y hacer tumbar el nuevo régimen democrático español. Hemos apuntado que unos jóvenes vascos no pueden llegar a Madrid y conocer dónde se aloja un coronel del ejército y pegarle un tiro en la cabeza cuando sale por el portal de su domicilio. Eso lo hacen los servicios de inteligencia del país. Pero ¿qué ocurre con el resto de naciones? Francia, con sus servicios de inteligencia, no sabía lo que se hacía en España. Inglaterra, el Reino Unido, siendo vecino con el Peñón, teniendo una base militar allí, ¿no sabían lo que se hacía en España? Estados Unidos, con bases militares aquí, tutelando el régimen, ¿no sabía la CIA, los servicios de inteligencia, lo que se hacía aquí en España? Eso es ridículo. De ahí que fueran a conversar el final de la banda terrorista, por ejemplo, en Argel, que ha salido de una guerra civil y se encuentra en la misma situación española. Personas que su hermano, un familiar, su padre, ha fallecido en la contienda y queda, por tanto, el rencor de la venganza. Si esa venganza está en un alto mando que puede juntarse con otros más, pues si se subleva, ponen en aprieto al nuevo régimen constituido. Por tanto, el modelo español no es ningún modelo para ningún país, porque aquí se ha hecho la purga necesaria, al igual que en Sudamérica se hace también y en el resto de países del mundo. Por tanto, exportar la democracia española a otros lugares, pues no se ajusta a la realidad total, porque España goza de una situación europea privilegiada, que no es por tanto la de Venezuela, la de Chile o la de otros países sudamericanos. Y somos los españoles víctimas de nuestro contexto, también geográfico, cultural y por supuesto político. Pero la eliminación de altos mandos que pueden poner en aprieto la orden que se manda desde el jefe del Estado hasta el final, esa purga de personas que no comulgan con la nueva situación y están molestos, eso lo hacen los servicios de inteligencia del país. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y que después, a lo largo del tiempo, al igual que hay un partido gobernante y una oposición, pueden salir personas agraviadas y formar otra banda, como así ocurrió con los GAR. Oiga, pues partido y oposición. Aquí no estamos inventando nada nuevo. Pero eso se cuece en altura. Eso lo hacen gente que tiene información privilegiada. Y eso lo hacen los servicios de inteligencia del país. Un guardia civil que está en la carretera, él tiene la orden de parar un vehículo que entra de Francia con una matrícula determinada.
pero no sabe o no se le da la información de por qué se le requiere en ese momento ese trabajo encomendado. Y un joven vasco, si quisiera atentar, lo tendría muy fácil. Va al Corte Inglés de Madrid, deja una bomba en la papelera, se va y a los 5 minutos hace una auténtica matanza. Titulares: la democracia se tambalea. A la semana siguiente va, por ejemplo, a Barcelona, deja otra mochila en un váter de un gran supermercado en Barcelona. Y entonces España comienza a resquebrajarse. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque no interesaba. Interesaba seguir trabajando y seguir adelante, pero eliminar a aquellas personas que querían estar con Franco, con el antiguo régimen, y no aceptaban la nueva situación española. Una situación con amputación del Sáhara, con unos reconocimientos de estatutos de Guernica, etcétera, etcétera, donde unos territorios gozaban de una situación distinta al resto. Que sí, acomodado a los sentimientos de allí, que eso lo discutieron unos sabios para hacer la Constitución en unas negociaciones. Pues sí, pero evidentemente también la cartera se vio afectada, porque unos han gozado de pleno empleo durante todo el régimen democrático y otros hemos tenido que soportar carencias, vejaciones por no encontrar trabajo digno. Entonces, volvemos a lo principal. Ningún joven vasco, y aquí debemos ser claros y contundentes, ningún joven vasco puede llegar a Madrid, alojarse en una pensión o en un hotel, estar días siguiendo para ver de dónde sale un coronel de la Guardia Civil, esperarlo en su domicilio y darle un tiro en la cabeza cuando está con su señora saliendo de misa. Y después salir de Madrid e irse sin que se sepa, los servicios de inteligencia sepan lo que se está haciendo. Porque, perdonen la redundancia, lo fácil es, si quieres, si estás en guerra con el Estado español, dejas una mochila en el Corte Inglés y no te complicas. Un detonador en 5 minutos, en el váter, por ejemplo, con la tapa puesta, y a los 5 minutos estalla. Una masacre como la de Hipercor, una tras otra, cada semana, y España cae. Y nos encontramos de pronto otra vez con una dictadura militar. Eso es lo fácil. ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque al pueblo se le daba la esperanza de poder trabajar, pero había personas que no soportaban la nueva situación política. Que no la soportaban. Y es ahí donde había que eliminarlos. Porque altos mandos militares de la Guardia Civil se ponen de acuerdo, le ponen mala cara al ministro y ya tenemos el problema en España. Y el ministro, cuando da una orden, deben de cumplirla. Todos los militares, toda la Guardia Civil. Por supuesto, la policía, como dicen hoy en día, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos tienen que cumplirla. Y ese es el problema que había en España, que había personas que tenían las heridas abiertas todavía y no estaban dispuestas a perdonar que a su hermano lo matara uno que ahora estaba gobernando, por ejemplo. Esa purga se ha hecho en España y se ha hecho en todos los países. A lo largo de la historia se ha hecho también la Inquisición española.
¿Fue necesaria? Evidentemente. Después de 7 siglos en donde convivían musulmanes con otras creencias, judíos también, y se imponía de pronto la vuelta al catolicismo, pues evidentemente es la misma situación, la misma, más prolongada. Por aquella época los medios de comunicación, 7 siglos de haber estado con un régimen distinto, es igual que 40 años, entonces fue necesaria. Pues si la historia así lo contempla, así se dio, es porque los seres humanos no supieron hacerlo de otra manera distinta. En Venezuela es necesario. Los venezolanos que son distintos a los españoles. En Chile, en Argelia, ¿se está haciendo? ¿La CIA no sabe nada de lo que se hace en Argelia? ¿Francia no sabe nada de lo que se hace en Argelia? ¿El Reino Unido, sus servicios de inteligencia en el Peñón, no saben lo que se está haciendo en Argelia? Hombre, no seamos infantiles. Eso es ridículo. Estamos hablando que poseen la mayor tecnología que puede disponer un Estado. Ya no es un micrófono que se le ponga a uno en una cafetería o en un restaurante para ver lo que se dice. Estamos hablando de satélites militares. Estamos hablando que desde arriba ven, oyen perfectamente todo lo que se hace abajo. De ahí el interés por la carrera espacial, que ya quedó obsoleta, ya quedó, el espionaje quedó obsoleto, y ya hay un acuerdo internacional y se dedican a otros asuntos, porque lo saben todo. Todo lo que usted hace en su casa lo saben. Entonces, que no sepan quiénes eran los que estaban eliminando a esos coroneles de la Guardia Civil y del Ejército, pues eso es ridículo. Y hay que decirlo así en honor a la verdad, le duela a quien le duela, pero es la verdad. Y ahora habría que preguntarse si la historia hubiera soportado hacerlo de otra manera. La ETA, si hay que encuadrarlo en el contexto político español, la cabeza de la ETA es el monarca. El monarca Juan Carlos II, Juan Carlos I, perdón, y ahora la herencia que tenemos es la actual. El nuevo monarca, Felipe VI, no está en situación con ETA activa, pero es heredero de los secretos de su padre. Y ahí pues todos los presidentes, Suárez, Carlos Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, todos saben que es así. Lo que ocurre es que, pues, quizás no pueden decirlo, porque procesar a la corona, pues, caería el régimen, caería. Pero esa es la verdad. Lo dejamos aquí.